nivel de depreciación de los salarios. Y charlábamos con Andrea fuera de aire respecto de lo que ganan las mujeres normalmente frente al salario masculino, que siempre hay una diferencia, y hay una diferencia significativa, inclusive en los puestos de poder, los puestos de mando, los puestos jerárquicos. Pero ¿qué pasa cuando nos trasladamos a las economías hogareñas, cuando hay jefas de hogar? ¿Cómo se ha depreciado el salario y cuál es ese nivel de depreciación? Andrea, vos preparaste un informe al respecto. Sí, Roxana. Se publicaron recientemente 2 informes que muestran la situación que aqueja a miles de hogares monomarentales. Hogares monomarentales le llamamos a aquellos hogares que están sostenidos únicamente por una mujer a cargo de sus hijos e hijas, ¿no es cierto? El primer informe es del INDEC. El INDEC señala que hay 1.600.000 mujeres que están a cargo de hogares con niños o niñas sin presencia del cónyuge, de los cuales el 30% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y una parte de ese 30% incluso tuvo ingresos por debajo de la línea de indigencia. Eso quiere decir que hay 3 millones de niños y niñas que no alcanzan a la canasta básica para su vida. Estos datos además se relacionan con otro informe que se hizo recientemente, lo hizo la CEPAL con el Ministerio de Economía, que señala que el 73% de estas mujeres que son jefas de hogar, pero las que tienen trabajo precario además, o sea, las que tienen un trabajo sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derecho a sindicalizarse, sino que tienen un trabajo flexibilizado, precario, lo que habitualmente se llama un trabajo no registrado o en negro, a veces decimos incorrectamente, pero esas trabajadoras precarias, que a su vez son jefas de hogar, el 73% se endeuda todos los meses. ¿Para qué sabes? Para pagar los alimentos, para pagar los servicios básicos, lo mínimo para la supervivencia. Eso implica que es un endeudamiento que no termina nunca, porque este mes me endeudo con el supermercado del barrio, me endeudo con mi familiar que me prestó dinero para comprar la comida para los chicos, pero entonces el mes que viene, con lo poco que cobro, tengo que pagar esa deuda y otra vez me tengo que endeudar para pagar lo mismo. Es decir, que hay una situación muy grave de estos hogares monomarentales, le llamamos, o sea, sostenidos por una mujer sin cónyuge a cargo de sus hijos e hijas. Perdón, Andrea, estamos hablando también de casos de mujeres que los padres de familia famosos se tomaron el palo, ¿no? Desaparecieron y no están aportando, porque si hay un padre que por ahí no está viviendo dentro de ese hogar, pero sí colabora con todos los gastos de la casa, ahí ya estamos hablando de una situación diferente. Pero hay mucho caso en la Argentina, también en el mundo, pero en la Argentina principalmente, porque la mujer para mí está totalmente desprotegida en este sentido, de que los hombres dicen, si te he visto no me acuerdo, me fui, desaparecí y no aportan un peso para mantener a sus hijos también, ¿no? Exactamente, esa es una situación bastante generalizada, es altísimo el índice de progenitores masculinos, digamos, que no se hacen cargo de pagar la cuota alimentaria, ¿no? Pero también es cierto que en algunos casos no existe ese progenitor masculino, nunca existió. Y también hay casos en los que tampoco ese hombre tiene trabajo o tiene la posibilidad de garantizar la vida de sus hijos. Entonces, lo que vemos es que esta situación es verdaderamente grave. Si a esto sumamos la escalada inflacionaria del último año, vemos que son los hogares más castigados estos, ¿no? Verdaderamente la situación es preocupante y bueno, creemos que esos hogares, esas mujeres que son trabajadoras, que todos los días hacen un esfuerzo terrible para sostener la vida de sus familias, merecen verdaderamente la prioridad de todas las políticas públicas. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, Andrea, y vos consignabas el informe de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que es importantísimo porque refleja todo lo que acontece en el Cono Sur con relación a este tema, y es importante destacar que es una situación de arrastre para todos los países casi por igual, este deterioro que hay en los salarios femeninos, en los salarios de la mujer, con respecto a la situación económica de cada país, porque no todos los países de Latinoamérica pasan por el nivel inflacionario que tenemos en Argentina, pero sin embargo los salarios siguen siendo deficitarios. Sí, Roxana, además lo que pasó con la pandemia es que el retroceso de las mujeres en el mercado laboral es enorme. Si veníamos pensando que las mujeres veníamos avanzando en cuanto a la inserción laboral, en cuanto a derechos, el retroceso que se produjo con la pandemia nos llevó muchísimo para atrás. Gracias, Andrea. De nada.